Bienvenidos al quinto resumen de la revista Club Nintendo. Y aquí tenemos al Capitán Falcon a toda velocidad en esta gran portada del F0. En la página de la editorial nos mencionan que han recibido cientos de cartas y no han tenido tiempo de leerlas todas. Pero eso sí, con tantos trucos y secretos de la audiencia, han decidido que lo mejor sea lanzar una edición especial para esto. Además, se nos informa que van a lanzar un mayor tiraje para que nadie se quede sin la preciada revista. Al Dr. Mario le siguen diciendo que es buenísimo que exista una revista que hable de Nintendo y sus juegos, así como les hacen llegar varios trucos. Algo que me hizo recordar a mis tiempos de primaria es la carta donde mencionan que se juntan varias personas que viven en la misma zona para jugar y discutir sobre los juegos y ver cómo solucionar diferentes retos o compartir trucos. Eso yo creo que nos pasaba a la mayoría. También vemos la inquietud de varios lectores sobre si realmente la SNES es la mejor consola de 16 bits, a lo cual le hace notar con juegos y características de la propia Super Nintendo que definitivamente la convierten en la mejor opción para los gamers. No, siempre se la vuelan con los retos de Mario. Ahora nos preguntan cómo lograr que los personajes del Super Contra se puedan parar en el enemigo de la foto sin que los eliminen. Y aparte para el Mario World, ¿cómo lograr que Mario se quede sentado en el aire? ¿Qué está pasando? Para la pregunta que se hacía de que en cuál juego de Nintendo aparece o se habla de México, vienen en su mayoría juegos de deportes. ¿Se acuerdan que les dijimos que imaginábamos que era en uno de fútbol? Bueno, pues sí latinamos. Pero aparte también hay otros como Tombs and Treasures o Where in Time is Carmen Sandiego. Y miren, aquí está la respuesta de cómo enterrar a Mario en la arena. Está algo raro, pero igual lo intentaré la próxima vez que juega al Mario con el Yoshi. Existe un apartado donde vienen los nombres de las personas que colaboraron con tips y secretos para este número, donde vemos que fueron más de 50 personas y también que contestaron las preguntas de decenas de lectores. Me pregunto, ¿qué se habrá sentido aparecer en esta revista? En los records vemos gente que logró terminar diferentes juegos como Castlevania 3, Metal Gear o Mega Man 3. Pero en serio, poner gente que terminó el Mario World, ese se lo acaba hasta mi abuelita. Axie y Spot nos cuentan en el control de los profesionales que terminar un juego casi siempre es difícil, pero dominarlo lo es aún más. Nos comentan que hay muchas cosas interesantes, raras o graciosas que tal vez la primera vez que lo jugamos no nos dimos cuenta de algún detalle. ¿Y a quién no le ha pasado eso? No solo con juegazos que tenemos hoy en día con mundos extremadamente grandes donde encontramos algo interesante cada 5 minutos, sino también en los juegos de antes. Yo, por ejemplo, tardé un par de jugadas en el Mario World para darme cuenta que la música cambiaba cuando montabas o desmontabas a Yoshi, y ahora es algo bastante obvio para mi oído. 8 páginas son las que le dedican a las Tortugas Ninja en este intensivo. Y la verdad es que sí se necesitan, porque quien ha jugado este título de la NES sabe que es poca broma. Desde el principio nos advierten que será un gran reto incluso con esta guía tan completa, dándonos unos apuntes que se deben seguir al pie de la letra, como usar al bueno de Donatello en ciertas fases, cuidar bastante a las tortugas que pueden morir, o el hecho de que a veces es mejor evadir las peleas para avanzar. Yo siempre lo dije, Donatello en este juego está roto, tiene demasiado rango y de hecho es catalogada como la tortuga de mayor valor, dejando hasta el último lugar a Rafael. Es que la verdad sí tiene bien poquito rango. Y de hecho, hasta te dicen que si en la escena del agua tienes que sacrificar a alguien, mejor que sea Mike o Rafa. Si les soy sincero, yo no pude llegar ni al Tecnódromo. Y no digo que sea un juego malo, simplemente hay que tenerle bastante paciencia y como dicen en la revista, hay que dominarlo para poder completarlo. Tenemos el primer F0 de la saga, que seguro a los más veteranos nos impresionó la velocidad, la música, el diseño futurista de los niveles y las naves. En estas páginas tenemos de todo, desde un instructivo del control, recomendaciones para elegir tu nave, los clásicos atajos y hasta tips para saber
cuándo exactamente usar los turbos. Lo único que le faltó a este juego para ser una tremenda joya era un modo multiplayer, pero bueno, no cabe duda que como quiera es un juegazo. Y en los grandes de Nintendo podemos ver que de hecho F-Zero es el mejor valorado para la SNES, seguido de juegazos como el Castlevania 4 y Final Fight. Por su parte, entre los favoritos del NES podemos ver a Mega Man 4, Tortugas Ninja 3 y Super Mario Bros 3. Y sí, en el cuarto lugar están los Simpsons 2. Bueno, ya vamos a la siguiente página, por favor. En el especial musical nos dejan la reflexión de qué es lo que sería de un juego sin su música y efectos de sonido. Lo confieso, soy de los que pone música de videojuegos como música normal en el celular. Es que hay tantas melodías que nos acompañan a lo largo de los años que incluso escuchamos una canción de algún juego que teníamos bastante tiempo sin jugar y nos remonta a un tiempo diferente. Si a ti te ha pasado algo similar, déjalo en los comentarios. Claro que la revista no se iba a quedar en una mera anécdota y nos da algunos trucos de cómo acceder a sound test de diferentes juegos como vemos aquí. Ahora veremos dos juegos de fútbol para la NES. Uno es, digamos, más realista, con unas buenas animaciones. El título Goal de Jaleco tiene algunas virtudes como una cámara dinámica y pues, ¿para qué nos hacemos? Es otro juego de soccer. Por su parte, el juego de Nintendo World Cup tiene un atractivo en cuanto a los jugadores que tienen más personalidad, los escenarios también, con movimientos más al estilo de Supercampeones. Todo se ve más de caricatura y sin duda si lo juegas te vas a llevar unas buenas risas. La bola de cristal comienza tremendo, con el juegazo que me hace ponerme de pie, Contra 3 de Alien Wars. Es uno de los mejores shooters en 2D de todos los tiempos. Y claro, de mis favoritos de la SNES. Cualquiera que no lo haya jugado aún, no sabe de lo que se pierde. También tenemos otros juegos de SNES como Shardion, Rival Turf, Goal y claro que sí, el infame Bart's Nightmare. En la descripción de este juego dice que quizás lo peor para Bart no sea hacer la tarea, sino quedarse dormido y tener pesadillas. Pero no, lo peor que le puede pasar al mono amarillo ese y a toda su familia es haber tenido juegos malos a cada rato. Ya lo dije y ya me enojé. El bombardero azul está de vuelta para su cuarta entrega, pero esta vez no es el Dr. Willy quien está detrás de esto, sino el Dr. Cossack, quien con sus 8 robots traerán un caos que Mega Man debe detener. La innovación en este juego es el Mega Buster. Muchos pensábamos que nuestro héroe siempre había tenido esta arma en su arsenal, pero la verdad es que se tardaron un par de años para esto. Además, también tendremos a un nuevo pequeño amigo, llamado Flip Top, este robotcito rojo que nos da energía en ciertas ocasiones. En la sección de mareados, responden a la pregunta de dónde se encuentran varios warps para el Battletoads. Es que este juego sí puede ser un dolor de cabeza, y más si era el único cartucho que tenías en casa. También hacen una pregunta sobre un posible escenario secreto que viene en una imagen al reverso de la caja del Mario 3, pero le contestan que a veces estas imágenes no llegan al producto final. ¿O tal vez sería un adelanto al Mario Maker? Más abajo veremos una clave para pelear directamente contra Mike Tyson en el juego de Punch Out. Y claro, una pregunta más sobre cómo pasar un pedazo de un nivel en el juego de Bart vs. The World. Ya no diré más. Ahora sí que los del servicio organizado de secretos se fueron con todo, porque vemos passwords que te ayudarán bastante como en el Mega Man 3, The Last Ninja 2, Batman Return of the Joker y Misión Imposible. Y es que antes eran pocos los juegos que tenían memoria interna. Estas claves sí que eran de bastante ayuda, aunque habían algunos códigos larguísimos como en el Metroid, o secuencias de botones bien difíciles como esta del Tortugas Ninja 2, que te podían dar vidas extra o seleccionar el nivel. Juegos como el Smash TV, al menos en el SNES, hay pocos. Este shooter sí que está difícil, y se recomienda bastante jugarlo de a dos. Yo opino que merece un gameplay en el canal. ¿Qué opinan ustedes? Y tenemos otro shooter, esta vez en forma de navecita, o más bien helicóptero. No es la joya más preciada del catálogo de la Super Nintendo, pero sí fue de los primeros para la SNES.
lo cual le da un valor especial. Si les soy sincero, estos juegos no son de mis favoritos, pero está para pasar el rato. Por acá tenemos algunos vistazos de juegos que no son realmente lo mejor del catálogo de las consolas de Nintendo, como G.I. Joe 2, Mega Man 2 para Game Boy, Star Trek, Shardion, Kickmaster y Super Adventure Island. ¿Valdrán la pena? Cuéntanos si alguno de estos está entre tus favoritos. En la bolita de cristal nos presentan 4 títulos que tal vez no sean las grandes joyas de la portátil, pero que no está de más darles una probada, como el juego de Tiny Toon Adventures o Mega Man 2, unos plataformeros muy entretenidos que aún vale la pena jugar. También están 2 juegos de naves, pero con perspectivas muy distintas, el Gradius, que es un side-scroll, y el Top Gun, que pareciera verse desde la perspectiva del piloto. El Super Mario Land y Tortugas Ninja 2 se quedaron en el podio. Los que sí cambiaron mucho su posición fueron el Faceball, que antes estaba en segundo lugar, y el Castlevania 2, que subió desde la posición 7 hasta llegar al puesto de plata. Muy merecido, la verdad. Antes de la comunicación por Bluetooth y mucho antes del Wi-Fi, existía el Videolink o cable link, como le decíamos de cariño a ese cable que servía para conectar 2 Game Boy y poder jugar a la par. En estas páginas hasta te explican los pasos que debes de seguir para hacer funcionar esta conexión. Además del popular juego de Tetris, nos sugieren otros cuantos títulos para la Game Boy, como el Faceball, que es un juego de laberinto, el Hatris, que es como un tipo de Tetris, que por cierto es del mismo creador, el Yoshi, que es también un juego de puzzle, y claro, el Dr. Mario. Pero, por si no fuera poco, nos dejan una lista muy completa de los juegos que hay disponibles en el catálogo para jugar de a 2, como Blades of Steel, Double Dragon 2, Pac-Man, Gauntlet 2 y muchos más. A quienes les tocó despedir esta revista fue a Donald y Goofy, aunque creo que en ese entonces aún se llamaba Tribilín. Pero bueno, qué nostálgica se ve esta imagen con las revistas de Disneylandia. Nos vemos pronto.